Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Bosque y nuestro invitado de hoy es Waldo Pérez, quien es un pionero del litio en Argentina, un importante descubridor y desarrollador. Cuando se hablaba poco y nada de lo que hoy se llama el oro blanco, puertas afuera de la minería, Pérez comenzó con una saga muy interesante de atraer capitales y de explorar salares en la Argentina. Y él nos puede contar mitos, verdades y secretos y susurros de lo que es el litio. Hola Waldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, ¿cómo estás? Waldo, hoy vos sos CEO de Neolithium, ¿verdad? Así es. Y están en un desarrollo que te pediría que sucintamente nos dijeras en qué estado de avance está ese tan interesante proyecto de Tres Quebradas en Catamarca. Bueno, estamos a punto de iniciar la construcción del proyecto. Ya financiamos la primera parte, que es la construcción de pozas. Es un proyecto de 320 millones de dólares. Tenemos por socios al mayor productor de baterías del mundo, que es la compañía china CATL. Y nos encontramos a muy poquitos días de completar la factibilidad final del proyecto, que no va a ser muy diferente de la prefactibilidad. Los números están todos alineados, el precio del carbonato de litio es un poquito más alto. Así que realmente es un proyecto que en 5 años fue de descubrimiento, no existía un solo reporte del mismo pasado, a inicio de obras, si Dios quiere, entre diciembre de este año, enero, sujeto a las aprobaciones finales del informe de impacto ambiental de explotación, que está también en sus fases finales, ya está prácticamente listo para que vayamos a la audiencia pública o proceso de participación ciudadana, como se llama ahora. Hagamos de cuenta que este es un show con inversores en el exterior. ¿Cuál es la mejor fortaleza que tiene Tres Quebradas? Es el proyecto de más alta ley de Argentina y el segundo de más alta ley del mundo. Es el sexto más grande del mundo y es el proyecto que tiene las impurezas más bajas. Por consiguiente, dicho por Roski, no dicho por mí, es el proyecto que tiene el CAPEX más bajo y el OPEX más bajo de todo el mercado. No hay ningún proyecto con una tasa de rentabilidad como este. Es realmente el mejor proyecto sin desarrollar del mundo. Probablemente el mejor proyecto del mundo sea en el Salar de Atacama, el famoso Salar de Atacama. Pero el segundo es este, directamente, ¿Y el sin contexto duda. socioambiental de Tres Quebradas? ¿Cómo lo podrías definir? Es muy bueno, realmente desde que trabajamos, pues, tiene dos temas. El primer tema es que es un proyecto que no tiene habitantes. Entonces, a diferencia de Atacama o de otros como Cauchario, Laros, etcétera, donde hay gente que vive ahí, entonces tenés, como le dicen ahora, los stakeholders, o sea, gente que está involucrada porque vive ahí y que tenés que involucrarla de una u otra manera y la vas a afectar. Este proyecto no tiene habitantes, simplemente está en una región tan aislada, no tuvo siquiera aborígenes, hicimos estudios arqueológicos, porque básicamente hay escasa agua dulce, tirando a ninguna, no hay vegetación, las condiciones son extremas. Es un sector, es fuera de la puna, por eso no fue descubierto antes. Los geólogos extendemos la puna hasta la Sierra de San Buenaventura y esto está al sur. Entonces realmente no es puna desde el punto de vista geológico. Entonces fue un proyecto que quedó, que no lo revisamos ni nosotros ni nadie. Y cuando llegamos, la primera muestra tenía una de las concentraciones de litio más altas de toda la Argentina. Así que es un proyecto que no tiene habitantes. Por ese motivo, su desarrollo, desde ese punto de vista, es más sencillo. Uno pisa menos callos, está menos conflictuado con los habitantes del lugar. Pero por otro lado, Fiambalá nos recibió con las puertas abiertas, un pueblo que quiere el desarrollo minero y que realmente lo necesita, y que desde el día uno que empezamos a trabajar tuvimos un fuerte apoyo. Y hemos trabajado con un trabajo enorme de relaciones comunitarias, que lo ha liderado Roberto Lencina, nuestro asesor en ese sentido, y tenemos un grupo muy grande. Hoy en día, yo te voy a dar una idea, el 10% de los empleados de la empresa trabajan en desarrollo comunitario. Es una barbaridad. El 2% del presupuesto. El Has 2% de todo el presupuesto. mencionado, perdón, has mencionado al pasar las famosas cuatro letras que tanto se está hablando ahora con el litio, el tema agua. ¿Por Ah, qué fue creciendo tanto el
cuestionamiento alrededor de las explotaciones de litio y de las salmueras con respecto al uso del agua. ¿Cuál es tu explicación geológica y tu absolver posiciones con respecto a esto? Bueno, es una pregunta muy importante porque lo primero que hay es una enorme confusión. Confusión que no ha sido aclarada quizás por la industria y confusión que genera o es aprovechada a veces por pícaros para llevar agua a su molino. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, que es el consumo. La salmuera no es agua. El que diga, no, yo voy a la salmuera, tengo salmuera y entonces estoy consumiendo agua. No, la salmuera es la mena. La salmuera no puede ser utilizada para absolutamente ningún fin para un ser vivo porque se muere el ser vivo. No hay plantas en la salmuera, no hay vida en la salmuera, excepto los estromatolitos, que ni siquiera viven en la salmuera, sino que viven en la interfase entre el agua dulce y la salmuera. Los estromatolitos, para aclararle a la gente, son simplemente bacterias que viven de la interfase de lo salino con lo no salino. Ahora bien, en la explotación de Atacama, donde explotan salmuera, existen muchas compañías y existen varias poblaciones en los alrededores. Y explotan la salmuera para potasio, para litio, pero también se llevan el agua para las explotaciones de cobre. Entonces ha habido una sobreextracción de salmuera de ese salar que ha causado una baja general de todas las napas freáticas, que ha generado un problema en los habitantes que por ahí viven. Entonces ahí tenemos una relación entre la salmuera y el agua dulce y los habitantes que allí viven, pero en realidad no consumen específicamente salmuera. Y luego tenemos el agua dulce que se consume en los procesos. Entonces, algunas empresas usan, o mejor dicho, procesan el litio con una tecnología que consume agua dulce. Entonces, allí es donde tenemos el consumo del agua dulce. Eso depende de la tecnología que uses. Si utilizas evaporación, la misma tecnología que usan en este caso los chilenos en Atacama, las dos compañías, o la que usa Cauchari, uso Laroso, usaríamos nosotros, esa tecnología que simplemente sacar la salmuera y evaporarla, no consume agua dulce en su proceso de evaporación, y en el proceso de producción de carbonato de litio consume una cantidad mínima. Nosotros hemos minimizado aún más el consumo de agua dulce. Estamos hablando de que para producir una tonelada de carbonato de litio nosotros consumimos 14 toneladas de agua dulce. Es realmente una cosa mínima, es menos que el riego de una finca de 10, 15 hectáreas. O sea, es una pavada. Y comparado además con el uso de la minería en el cobre, en el oro, etcétera, realmente el consumo que hacemos es absolutamente mínimo. Entonces, ¿dónde está la confusión y dónde está el problema? Primero, que hay gente que dice, no, la salmuera es agua, estás consumiendo tantos litros. No, la salmuera no es agua y no puede ser utilizada de agua. Y lo estoy sacando de una roca, además, no lo estoy sacando ni de un río, ni uno, está saliendo de la sal, la salmuera. Entonces, no es agua dulce y es una pavada considerarlo así, por un lado. Sí estás consumiendo una pequeña cantidad de agua dulce, como todo proceso industrial, pero es un consumo, pero mucho menor que cualquier proyecto industrial de cualquier tipo. Para producir un jabón necesita más agua dulce que eso. Entonces realmente es escaso. Pero hay tecnologías de extracción o de procesamiento de salmuera que sí consumen bastante agua dulce. Entonces aquí tenemos una serie de cosas que se van mezclando y entonces se generaliza y mirá los problemas en Atacama, que no tienen que ver con el tema que estoy hablando, más el consumo de ciertas empresas que tuvieron algún problema en alguna vega, más el tema de mezclar todo, entonces se genera una especie de confusión que no ayuda a la discusión. En el caso nuestro consumo de agua dulce es realmente mínimo. Perfecto, aclarado. El 8 de agosto, Mining Press publicó un cable de Reuters que dice, las mineras no le temen a la innovación y desarrollo de Seattle, vuestro socio, ¿no? Gracias. Que dice que los chinos decían que se venía una era de baterías sin litio y otros metales claves, y que se puede avisorar que ese es un mercado que puede crecer hasta un 15% en el concierto de la electromovilidad. ¿Cómo se juega? ¿Cómo ves
diagnóstico del partner de ustedes? Bueno, en realidad tenemos dos aspectos de la misma moneda. Primero, la tecnología siempre cambia. Así que el que crea que se puede sentar arriba de un determinado yacimiento y ser, no sé, el dueño del mundo, el Patiño de Bolivia, de los años del estaño, etcétera, va a descubrir que la historia le va a dar un trompador. Entonces, por supuesto que las tecnologías cambian. Eso es número uno. Número dos, tenemos litio para rato porque simplemente solo la batería de litio que se inventa en los años 70 llega a nosotros ahora 50 años más tarde. Eso es, siempre pasa eso, porque cuando hay una nueva tecnología, la industria demora mucho en hacerla. De hecho, para que nos demos una idea, todavía compramos pilas de níquel metal hydride, del NMH, cuando compras una pilita AAA, AA, ni siquiera es de litio. ¿Por qué? Y porque las fábricas ya existen. Estás hablando de esa de tecnología de los años 40, más vieja todavía. Entonces, siempre hay desarrollo tecnológico, siempre es esperable que el desarrollo tecnológico genere reemplazos en el futuro, y es algo con lo cual la industria minera no solamente debe vivir, sino que debe darle al mundo tecnológico los elementos que requiere para poder desarrollarse. Pero sí les aseguro que tenemos necesidades de litio para rato. La prueba de eso son las más de 50 megafábricas de baterías de litio que se están construyendo, y evidentemente tenés que alimentar esas megafábricas. Esas megafábricas tienen que retornar a sus inversores el dinero por el cual han sido construidas, y van a consumir una cantidad de litio por los próximos 20, 30, 40 años, que, bueno, nosotros tenemos la suerte, cuando digo nosotros estoy hablando ahora de Argentina, de poder alimentar. Bueno, y la pregunta obligada, hablando de baterías, es, ¿la Argentina puede ser un productor de baterías? Como están alentando. Bueno, hoy hay una noticia muy importante de YPF, ¿verdad? Que dice a los mercados, nosotros vamos a hacer baterías, vamos a hacer celdas. ¿Cuál es tu visión desde el profundo conocimiento vertical y horizontal de negocio? Miren, el tema de construir baterías de litio hoy parece una moda y una especie de Holy Grail o de vaca sagrada. Y realmente, escuchen, si nosotros en la Argentina fabricamos para Scania cajas de cambio, algo mecánico y bastante complejo, y las cajas de cambio de todo el mundo se fabrican en una fábrica, o se fabricaban hasta hace poco en una fábrica en Tucumán de Scania. Por supuesto que vas a fabricar baterías, porque la industria del automotor es una industria integrada. Ahora, lo que pasa es que hoy hay una especie de moda del tópico. En el futuro va a ser, muchacho, otra fábrica acá, pero ¿para qué la queremos? Porque realmente no es algo que nosotros seamos... Argentina fabrica medio millón, hoy estamos medio mal, pero fabrica medio millón de autos por año. Entonces, obviamente, que Argentina, te voy a dar un ejemplo, Argentina fabrica los asientos, pero Brasil fabrica los neumáticos, y a veces se importan de México, no sé, voy a decir una pavada, los volantes. Entonces, la industria automotriz es una industria integrada, y de algún momento vamos a ir fabricando, tenemos el litio, se fabricará el cátodo, el ánodo, se traerán las membranas de otra parte. Hay que dejar que el capitalismo, Daniel, funcione. Hay que dejar de hablar pavadas como si fuese, no, que si fabricás la batería es una cosa, pero si fabricás, no sé, la computadora de a bordo es otra. Un auto eléctrico tiene aproximadamente 34 partes, muy pocas. Un auto mecánico, o sea, un motor de explosión tiene como 2.700. Bueno, de las partes que tiene un auto eléctrico, algunas fabricaremos nosotros, porque tenemos una industria automotor, pero hay que dejar que la industria automotor se desarrolle, tenga menos impuestos seguramente, que se abran las puertas para que se pueda exportar libremente, y entonces seremos parte de la cadena industrial. Y sola la industria va a aprovechar. Che, estos tienen la materia prima por acá, nos queda más cerca, porque ahora estamos haciendo el carbonato, ¿por qué no hacemos el cátodo? Exportamos el cátodo. Vamos a entender de que una batería no es una caja con litio adentro. A su vez, la batería tiene muchas partes integradas adentro. Una de ellas es la electrónica, otra de ellas es la membrana. ¿Vos sabías que hay un solo país del mundo que hace el film que separa el cátodo del ánodo? Hay un solo país del mundo, Japón. Ni los chinos fabrican el film ese. Por eso es un film muy, muy peculiar. Entonces, no hay una fábrica de batería. Ni los chinos fabrican toda la batería. Es un producto integrado que tiene varios componentes.
Y el más caro no es para nada el litio. ¿Sabes cuál es el componente más caro de una batería? La electrónica. ¿Ves? La electrónica. La electrónica. La parte electrónica es la parte más cara. Entonces, si yo pudiera elegir, yo diría, no, ¿por qué no hacemos una cosa? Le saquemos todos los impuestos a la industria electrónica y creemos nosotros, hagamos la electrónica de la batería, porque en realidad es la parte más cara. Para nada es el litio. El litio es el 3-4% del valor de la batería, una pavada. Con lo cual tendrías un problema de balanza comercial, porque para hacer una batería que tiene un insumo propio minúsculo, vas a tener que tener una importación, bueno, justo Pero esos en son un otros país que problemas que pisa hay que la... solucionar. hablando de pisar importaciones, todo este tema de cepos y de tratamiento muy especial a las inversiones, ¿cómo repercute cuando se planifica un proyecto estratégico y se va a buscar capitales afuera? No, sí, por supuesto que repercute. ¿Cómo decirlo que no? Por supuesto. Por eso una empresa en Australia tiene evaluaciones de miles de millones de dólares. Nosotros tenemos una evaluación de 700 millones de dólares. Entonces, por supuesto, nuestro proyecto en otro país podría valer 3, 4, 5, 6 veces más. Así que quede bien claro, por supuesto que repercute. Uno trata y hace todo el esfuerzo para lograr ignorar esas cosas, y los proyectos se adaptan a las condiciones en donde se encuentra el proyecto. Eso es una de las, vamos a decir así, la minería tiene esa cualidad. Hay minería en los países más exóticos o más tóxicos para las inversiones. Hay minería en Cuba, hay minería en Venezuela, hay minería en la República No Democrática del Congo, y hay mucha minería en la República No Democrática del Congo, y es un país en guerra civil, porque la minería se adapta, porque los recursos se encuentran donde se encuentran. Ahora, los países que hacen las cosas bien, que no tienen restricciones cambiarias, que generan las condiciones de libertad que hay que tener para hacer negocios, bueno, esos países generan las industrias mineras más fuertes del mundo. Ergo, Canadá, Australia. Ahí tenemos países que realmente crecen, prosperan y utilizan todos sus recursos y también utilizan todo su poder de capital para desarrollarse por sí mismos. En los otros países, y bueno, la minería se adapta y se reevalúa, por eso existen tasas de descuento diferentes para lugares distintos. ¿Y cuánto pesa esta política provincial, federal, que ya se extendió en la Argentina de la asociación con el Estado en distintos, bueno, o por el lado de fideicomisos o por asociaciones, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué puedo decirte del tema? Yo fui el que firmó para Minera Exar y Lithium Américas el acuerdo con el Estado, con GEMS. Con GEMS, sí. Me tocó firmarlo a mí. Y afortunadamente en Catamarca no nos están para nada este, este, cuestionando con este tema, entonces se hace más sencillo realmente la inversión. Pero solo voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando pasó eso en su momento en Exar, recordemos que el proyecto no se desarrolló, digamos, hasta el día de hoy, recién están en construcción, ¿no? Así que yo creo que se demoró el proyecto en desarrollarse 6 años. Ahí tenés los costos de esas cosas, ¿no? 6 años más tarde, recién ahora se generaron los trabajos y las cosas. Y el factor infraestructura, Waldo, en el caso de Catamarca, ¿qué es lo que está haciendo falta para que sea más óptimo todavía esta expansión y este auge del litio en el Nada, cual ustedes se ven? absolutamente nada, absolutamente nada. La minería desarrolla su propio infraestructura. Creer que el Estado tiene que entrar a gastar algo. Argentina es un país que tiene extraordinaria infraestructura. Para aquellos que viajamos y conocemos toda América, la verdad que, solo como ejemplo, nosotros tenemos la ruta que va a Chile, que es el Paso de San Francisco, y la verdad que estoy a 60 kilómetros de una autopista, o sea, la infraestructura de Argentina es óptima. Creo que hay un mito con respecto a eso, o es algo que ocurría hace 50 o 60 años. Cuando yo empecé a explorar, cuando yo tenía 20 años y empecé a caminar la cordillera, sí, no existía el paso de Jama, no existía, digamos, todos los pasos, pero
en los 90, cuando Menem hizo todos estos pasos, ¿no? Estos pasos el paso de Agua Negra, el de Jama, el de Sico, de todos los pasos que se fueron creando, se abrió la cordillera, así que el tema acceso no es un problema, número uno. El tema energético, hoy en día es más barato hacer un parque solar y crear energía a partir del sol que traerla de la red integrada argentina. Así que hoy en día la energía no es más un problema. Así que si tenés ruta, si tenés energía, tenés otros problemas, como por ejemplo el acceso a agua dulce, pero eso es un problema que es una limitación de la naturaleza que no vamos a poder solucionar. Así que hay que hacer proyectos con bajo consumo de agua dulce, simplemente. Por último, para ir cerrando esta interesante charla, transición energética, tan alentada y tan cuestionada, demonizada. ¿Esto va a ser penuria necesariamente para el mundo pobre, para este sector del planeta que estamos tan afligidos por nuestros bolsillos y nuestras economías? ¿Se pueden cumplir todas estas metas que estamos hablando de 2030, de electromovilidad para todos y todas? Yo no tengo dudas de que el auto con motor a explosión, que todos nosotros conocemos del mito, la estación de servicio, el diésel, el olor a gasolina, va a quedar en el olvido. Y va a ser para beneficio de los países menos desarrollados o más pobres. Porque un auto eléctrico se va a vender por $5.000, $4.000. Eso va a costar nada. Olvídense. Vamos de vuelta. Un auto a motor explosión tiene miles de partes. Si vos lo tenés que desarmar y lo tenés que arreglar, es un trabajo terrible. El único motivo por el cual seguimos comprando ese tipo de vehículos, con la cantidad de partes móviles que tiene, con la cantidad de piezas y de consumo que tiene de metales de alta tecnología, hasta platino ahí adentro de un auto, realmente eso ocurre solamente porque hay una industria muy grande que le brinda servicios para que eso ocurra. Cuando esa industria pase a ser dominada por la industria de los autos eléctricos, que tiene apenas cientos de partes, que son extremadamente fáciles de reparar, que prácticamente no tienen rotura. Hay Teslas de 12 años que tienen 1.000.000 de millas y siguen andando. O sea, realmente cuando eso ocurra, nos vamos a olvidar. Y nos vamos a olvidar tan rápido como nos olvidamos de nuestro amigo el caballo. Cuando en Nueva York todo el mundo andaba a caballo en 1910, en 1920 pasaron a andar todo el mundo en autos, en esos mismos motores de explosión que estamos andando ahora. Ahora, pero ¿cuánto tiempo va a pasar, Waldo, para saltar ese gap tan importante del Poquísimo tiempo, almacenamiento, Daniel. de la capacidad de almacenamiento de las baterías, ¿cierto? Porque hoy lo que tenés son problemas. Primero, ¿cuántos enchufes tenés para tantos coches? ¿Qué costo va a tener esa energía? ¿Y qué capacidad de almacenamiento vas a tener en tu vehículo, verdad? Bueno, empecemos por ahí. La capacidad de almacenamiento, hoy tenés todos los vehículos con capacidad de 300, 400, 500 kilómetros, más que combustible. O sea, olvidémonos, el único problema que tenés hoy en día no es tecnológico, no es ese. El problema que tenés hoy en día es el costo. O sea, ir bajando los costos, ir bajando el costo de la batería y del auto eléctrico, que es un tema de volumen. Y de la O sea, energía. Y de la energía, en ¿verdad? realidad, el tema de la energía, no. Y te voy a decir por qué. Vos tenés energía en todas las redes del mundo que se desperdicia de noche. Entonces, en realidad, vos no vas a tener que crecer la energía tanto para poder mantener autos eléctricos, primero. Y segundo, la energía solar es más barata que la energía que hoy producís en la red. Así que lo que va a ocurrir, lo que ya está ocurriendo y lo ves hoy en California, las casas están haciendo su propia energía. Entonces, vas a cambiar de un modelo en tu cabeza donde vos tenés que ir a la estación de servicio a cargar nafta. Olvídate, es mucho más cara la nafta que la electricidad. Mucho, 10 veces más cara. Si vos te compras hoy un auto eléctrico, olvídate, vas a gastar 10, 20 veces menos en la Argentina de hoy. Y tenés energía de sobra de noche. Así que no tenés ese problema. Para nada, para nada. Eso va a ocurrir. Más bien, y te voy a decir más, vas a dejar de usar el auto motor explosión porque te vas a quedar sin repuestos. De la misma manera que si en estos momentos vos tenés un Mercedes-Benz del año 77 y te está fallando el carburador,
lo tirás a la basura, porque a menos que vayas a un tornero que te haga una pieza, no tenés un repuesto. Lo mismo te pasa con una moto japonesa, como me pasó a mí, donde no tenés el repuesto electrónico. Te vas a quedar sin repuestos. Argentina y el mundo eléctrico, perdón, el mundo automotriz vive de una cadena industrial, que cuando cae esa cadena industrial, chao, ¿cuánto te dura tu auto? Pensá en tu auto, ¿vos necesitas un repuesto? Si no te lo venden al repuesto, ya está. No lo podés fabricar. No lo podés fabricar. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber un reemplazo bastante rápido y va a ser como una especie de tic que nos va a llegar un día y vamos a decir, che, ¿qué pasó? No, es que fui ahí y no consigo no sé, no consigo. Y cuando te digan, mirá, ¿sabes qué? Daniel, comprate un auto eléctrico y dejate joder que valen 5.000. Lo que sí va a haber va a ser un gran problema de reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con todos estos motores en la construcción? Porque realmente van a haber un montón de autos en la chacarita. Pero eso va a ocurrir en los próximos 10 años. Y yo sé que acá lo ves lejos, pero anda a Inglaterra, anda a Europa y anda a Noruega, 60% de los autos eléctricos. Ya está, punto, chao. Ya ocurrió eso. Ya está. Muy Lo estamos interesante. viendo en vivo. Waldo, muchas gracias por el rato. Muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, vamos a seguir en contacto porque esta saga del litio y lo que viene está por empezar todavía. Muchísimas Un gracias. abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Dani. Que andes muy bien.